Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda con nosotros. Hoy nos adentramos en un tema bastante complejo, la percepción internacional del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y su manejo del mercado inmobiliario. Uf, suena intenso. Lo es. Pero tenemos un extracto de un comentario político español que realmente lo analiza, y creo que encontraremos algunos puntos de vista fascinantes. Siempre es bueno tener diferentes perspectivas. ¿De qué se trata este comentario? Bueno, nuestro comentarista no se anda con rodeos. Señalan una crítica específica de Bloomberg, Ah, sí, Bloomberg. una publicación que se lee mucho en el Reino Unido. Y bueno, no se han contenido precisamente en criticar el enfoque de Sánchez a los problemas de vivienda en España. Ya veo. ¿Y qué dicen exactamente? Bueno, para empezar, lo acusan de utilizar a los compradores de vivienda británicos como chivos expiatorios. Caramba. Esa es una acusación bastante fuerte. ¿Puedes darnos más detalles? ¿En qué se basan para decir eso? Claro, Bloomberg argumenta que, en lugar de abordar la raíz del problema, que según ellos es la falta de viviendas disponibles, Sánchez está señalando con el dedo a un grupo demográfico específico para desviar la culpa. Interesante. Es como decir que está buscando a alguien a quien culpar en lugar de buscar soluciones reales. Exactamente. Y argumentan que esta estrategia es injusta e ineficaz. Si hay una escasez de viviendas, atacar a un grupo de compradores no va a resolver mágicamente el problema. Tiene mucho sentido. ¿Y qué dice nuestro comentarista sobre eso? ¿Están de acuerdo con la crítica de Bloomberg? Bueno, nuestro comentarista también estará en el Foro Económico Mundial en Davos, donde Sánchez estará presente. Davos, el lugar donde se encuentran los grandes. Exactamente. Y planean observar cómo Sánchez responde a este tipo de críticas en un escenario global. Fascinante. Davos es una plataforma de alto perfil. Cualquier crítica o controversia que rodea las políticas de Sánchez seguramente será objeto de escrutinio allí. Sin duda. Y tener a nuestro comentarista allí, observando y analizando cómo se desarrolla todo, añade otra capa de profundidad a este análisis. Es como tener un reportero en primera línea, obteniendo una perspectiva española de primera mano sobre cómo se perciben las acciones de Sánchez a nivel mundial. Totalmente. Y hablamos de perspectivas. Mencionaste que nuestro comentarista cree que hay una solución más efectiva para la crisis de vivienda en España. Sí, argumentan que la solución no es señalar con el dedo a grupos específicos de compradores, sino aumentar la oferta de viviendas disponibles. ¿Y cómo se supone que se hace eso? Abogan por un enfoque más directo, aumentar la disponibilidad de terrenos para construir nuevas viviendas. Suena lógico. Más oferta, menos demanda, precios más bajos. Exactamente. Es un argumento clásico de oferta y demanda. Pero el comentarista también va un paso más allá y critica las políticas económicas socialistas en general. ¿En serio? ¿Y eso qué tiene que ver con la vivienda? Argumentan que tienden a perpetuar los problemas en lugar de resolverlos. En el contexto de la vivienda, esto podría significar un enfoque excesivo en la vivienda social o en el control de los alquileres. Ya veo. ¿Y qué dicen que pasa con eso? Según el comentarista, este tipo de políticas distorsionan el mercado y agravan la escasez. Entiendo. Entonces, desde su punto de vista, un enfoque más basado en el mercado sería más eficaz para abordar la crisis de la vivienda a largo plazo. Exactamente. Pero, por supuesto, hay diferentes perspectivas sobre este tema. Claro. No todo el mundo está de acuerdo en que el libre mercado es la solución a todos los problemas. Correcto. Y el comentarista reconoce que las políticas socialistas suelen estar bien intencionadas. Sin embargo, su crítica se centra en lo que ellos perciben como las consecuencias no deseadas de este tipo de políticas. Sí, ¿cuáles son esas consecuencias según ellos? Argumentan que pueden crear una dependencia del gobierno que, en última instancia, perjudica a las personas a las que pretenden ayudar. Interesante. Entonces, tenemos la crítica de Bloomberg sobre el uso de archivos expiatorios, la propuesta de nuestro comentarista de aumentar la oferta de viviendas y su crítica a las políticas socialistas. Y no olvidemos que todo esto se está desarrollando en el contexto de Davos, donde la percepción internacional de Sánchez y sus políticas estará bajo el microscopio. Sin duda, es un panorama complejo con muchas piezas en movimiento. Y muchas preguntas por responder. ¿Qué motiva a Sánchez a tomar las decisiones que toma? ¿Cuáles son las posibles consecuencias a largo plazo de sus políticas? Preguntas importantes, sin duda. Y creo que nuestro comentarista tiene algunas ideas interesantes sobre esto también. Pero antes de profundizar en eso, creo que es importante analizar un poco más la percepción internacional de Sánchez. Sí, la percepción internacional es un factor crucial en todo esto, especialmente teniendo en cuenta que el comentarista estará observando la reacción a las políticas de Sánchez en Davos, un escenario mundial donde las percepciones importan mucho. Exactamente. Y nuestro comentarista
parece especialmente preocupado por cómo se perciben las acciones de Sánchez dentro de los medios de comunicación anglosajones. Mencionan una narrativa negativa que se está desarrollando y creo que vale la pena profundizar en eso. Claro, el comentarista señala que hay una tendencia en algunos medios anglosajones a pintar a Sánchez y sus políticas bajo una luz negativa. Esto es particularmente evidente en la forma en que Bloomberg ha enmarcado la cuestión de los compradores de vivienda británicos, utilizando el término chivos expiatorios, que tiene fuertes connotaciones. Es interesante que se destaque a los medios anglosajones. ¿Crees que hay algo de cierto en esta observación o es simplemente una teoría de la conspiración? Bueno, es importante recordar que los medios de comunicación siempre operan dentro de un contexto particular y con ciertos sesgos inherentes. No se puede negar que existen diferentes perspectivas culturales e ideológicas en juego cuando se trata de cómo se informa sobre los acontecimientos mundiales. Cierto. Lo que se considera una buena política en un país puede verse de manera muy diferente en otro. Las normas culturales y los valores influyen en la forma en que se interpretan las acciones de un líder. Exactamente. Y el comentarista parece sugerir que existe un cierto grado de escepticismo o incluso de prejuicio contra las políticas de izquierda en algunos sectores de los medios anglosajones, lo que podría estar influyendo en la forma en que se retrata a Sánchez. Entonces, están diciendo que hay una especie de doble rasero en juego, que las políticas de Sánchez estarían sujetas a un escrutinio más severo que las de un líder de derecha. ¿O es una simplificación excesiva? No creo que el comentarista esté necesariamente afirmando que hay un doble rasero explícito. Más bien creo que están tratando de destacar la importancia de ser conscientes de los posibles sesgos en la cobertura mediática y de no tomar todo al pie de la letra. Eso me parece un buen consejo para cualquier persona que consuma noticias en el mundo de hoy. Siempre es saludable mantener un sano escepticismo y tratar de obtener información de una variedad de fuentes. Absolutamente. Y esto nos lleva de nuevo a la pregunta clave. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de esta percepción negativa de Sánchez y de sus políticas, tanto dentro de España como en el escenario internacional? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Si esta narrativa negativa continúa ganando terreno, podría dañar la reputación de España a largo plazo, afectará a la inversión extranjera o al turismo. Esas son preocupaciones válidas, sin duda. La percepción juega un papel importante en la economía global. Si los inversores y las empresas perciben a España como un lugar con inestabilidad política o económica, podrían dudar en invertir o hacer negocios allí. Y en un mundo que está cada vez más interconectado, la reputación de un país puede tener un impacto real en su capacidad para prosperar. Exactamente. Y también existe la cuestión de la posición de España en el escenario mundial. Si se percibe que Sánchez está tomando decisiones que son perjudiciales para los intereses de otros países o que está creando tensiones innecesarias, esto podría afectar negativamente a las relaciones diplomáticas y al poder de negociación de España. Entonces, ¿qué puede hacer Sánchez para contrarrestar esta narrativa negativa si es que decide hacerlo? ¿Es posible cambiar la percepción una vez que se ha establecido? Bueno, no es una tarea fácil, pero ciertamente hay pasos que Sánchez podría tomar si quiere mejorar su imagen en el escenario internacional. ¿Como cuáles? ¿Qué tipo de estrategias podrían ser efectivas en este caso? En primer lugar, necesita articular un mensaje claro y coherente sobre sus políticas y sus objetivos. Debe explicar sus acciones de una manera que sea comprensible y convincente para una audiencia internacional. No basta con actuar, hay que comunicar eficazmente las razones detrás de las acciones. Tiene sentido. Si quieres que la gente te apoye, tienes que explicarles por qué lo que estás haciendo es lo correcto. Exactamente. La comunicación es clave. Y también necesita abordar las preocupaciones específicas que se han planteado. Si la gente está preocupada por la falta de viviendas asequibles o por el trato a los inversores extranjeros, necesita presentar soluciones concretas y demostrar que está tomando medidas para resolver estos problemas. En otras palabras, necesita respaldar sus palabras con acciones tangibles. No se trata solo de decir lo correcto, sino de hacer lo correcto. Precisamente. Y esas acciones deben ser visibles y medibles. Necesita demostrar que está logrando progresos reales en la resolución de los problemas que enfrenta España, no solo para la audiencia nacional, sino también para el mundo. Todo esto suena bastante desafiante. Cambiar la percepción pública, especialmente a nivel internacional, puede ser como mover una montaña. ¿Crees que Sánchez está a la altura del desafío? Esa es una pregunta difícil de responder. Solo el tiempo lo dirá. Pero ciertamente no será fácil. Tendrá que navegar por un panorama mediático complejo y abordar preocupaciones legítimas de una manera que sea a la vez firme y diplomática. Supongo que eso es lo que hace que la política sea tan fascinante, ¿verdad? Es un juego complejo con muchas piezas móviles y nunca se sabe con certeza cómo se desarrollarán las cosas. Exactamente. Y mientras tanto, nosotros como ciudadanos informados debemos seguir de cerca la situación y hacernos nuestras propias preguntas. Estoy totalmente de acuerdo.
Necesitamos ser críticos con la información que consumimos y estar dispuestos a considerar diferentes puntos de vista. Y no debemos tener miedo de expresar nuestras propias opiniones, incluso si difieren de la narrativa dominante. Al final, el debate y el diálogo son esenciales para una sociedad sana y democrática. Bien dicho, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta inmersión profunda. Hemos explorado las complejidades de la percepción internacional de Pedro Sánchez y su gestión de la crisis de vivienda en España. Hemos analizado las críticas de los medios de comunicación, las preocupaciones sobre los posibles sesgos y las consecuencias potenciales para España. Hemos considerado diferentes perspectivas y hemos planteado preguntas importantes sobre el futuro del país. Y ahora dejamos a nuestros oyentes con la tarea de continuar esta conversación. Investiguen, cuestionen, debatan. Porque al final, todos tenemos un papel que desempeñar en la configuración del futuro de nuestro mundo. Y eso, amigos míos, es el verdadero poder de la información. Pero hay un punto más que quiero asegurarme de que abordemos antes de terminar esta inmersión. Nuestro comentarista planteó una crítica específica que realmente me hizo pensar. Se trata de la acusación de que Sánchez está utilizando a los compradores británicos como chivos expiatorios para los problemas de vivienda en España. Sí, esa acusación ha generado mucha controversia. Y es comprensible por qué. La idea de que un gobierno esté señalando a un grupo específico de personas para desviar la culpa de sus propios errores es preocupante. Totalmente. Y creo que es importante analizar esta crítica con cuidado. ¿Qué evidencia hay para respaldar la afirmación de que Sánchez está utilizando a los compradores británicos como chivos expiatorios? ¿O es simplemente retórica política? Y bueno, como mencionamos antes, Bloomberg ha sido bastante vocal en esta crítica. Argumentan que Sánchez está implementando políticas que perjudican desproporcionadamente a los compradores de vivienda británicos, mientras que al mismo tiempo no aborda las causas subyacentes de la crisis de vivienda. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de las políticas a las que se refieren? Claro. Una de las políticas que ha sido criticada es el aumento de los impuestos a la compra de viviendas por parte de extranjeros. Algunos argumentan que esto afecta de manera desproporcionada a los británicos, que históricamente han sido uno de los mayores grupos de compradores de viviendas en España. Entiendo. Y esa crítica parece estar alineada con la narrativa de chivos expiatorios de la que hemos estado hablando. Es decir, que se está señalando a los compradores británicos y haciéndolos responsables de un problema que en realidad es mucho más complejo. Exactamente. Y también hay que tener en cuenta el contexto del Brexit. La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha creado tensiones y ha puesto de manifiesto las diferencias entre ambos países. Es posible que algunos vean la crítica a los compradores británicos como una forma de expresar frustración o resentimiento por el Brexit. Eso tiene sentido. La política y la economía a menudo están entrelazadas. Y es difícil separarlas por completo. Sin duda. Y creo que esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Es justo culpar a los compradores extranjeros por la crisis de vivienda en España? Esa es una pregunta compleja que probablemente no tenga una respuesta fácil. ¿Qué opinas tú? Bueno, creo que es importante analizar la situación con matices. Por un lado, es cierto que la demanda de viviendas por parte de extranjeros puede influir en los precios en ciertas zonas. Y también es cierto que algunos extranjeros pueden estar comprando viviendas como inversión sin intención de vivir en ellas, lo que puede contribuir a la escasez de viviendas disponibles para los residentes locales. Esos son puntos válidos. Pero por otro lado, también es importante recordar que la inversión extranjera puede ser beneficiosa para la economía española. Por supuesto. La inversión extranjera puede crear empleos, estimular el crecimiento económico y contribuir al desarrollo de infraestructuras. Sin embargo, el desafío es encontrar un equilibrio, asegurarse de que la inversión extranjera beneficie a la economía española en general, sin perjudicar a los residentes locales. Ese equilibrio del que hablas parece ser la clave de todo este asunto. ¿Cómo encontrar la manera de atraer inversión extranjera sin exacerbar la crisis de vivienda? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y no creo que haya una solución fácil. Requiere una combinación de políticas inteligentes, una planificación urbana cuidadosa y una gestión responsable del mercado inmobiliario. Y probablemente también requiera un diálogo abierto y honesto entre todas las partes involucradas: el gobierno, los residentes locales, los inversores extranjeros y los expertos en vivienda. Totalmente. Abordar un problema complejo como la crisis de vivienda requiere un enfoque holístico. No se puede simplemente señalar con el dedo a un grupo y esperar que eso solucione el problema. Creo que has resumido perfectamente lo que hemos explorado en esta inmersión. Hemos analizado las críticas a las políticas de vivienda de Pedro Sánchez, la percepción internacional de España y la compleja relación entre la inversión extranjera y la crisis de vivienda. Hemos considerado diferentes perspectivas, analizado los posibles sesgos y planteado preguntas importantes sobre cómo encontrar soluciones justas y sostenibles. Y al final,
Creo que lo más importante es que sigamos haciendo preguntas, desafiando las narrativas simplistas y buscando un entendimiento más profundo de los problemas que enfrentamos. Porque solo a través de un diálogo abierto y una búsqueda constante de la verdad podemos esperar construir un futuro mejor para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya resultado informativa y estimulante. Hasta la próxima. Sí, esa acusación ha generado mucha controversia. Y es comprensible, ¿no? La idea de que un gobierno esté señalando a un grupo específico para desviar la culpa de sus propios errores es preocupante. Totalmente. Y creo que es importante analizar esta crítica con cuidado. ¿Qué evidencia hay para respaldar la afirmación de que Sánchez está utilizando a los compradores británicos como chivos expiatorios? ¿O es simplemente retórica política? Bueno, como mencionamos antes, Bloomberg ha sido bastante vocal en esta crítica. Argumentan que Sánchez está implementando políticas que perjudican desproporcionadamente a los compradores de vivienda británicos, mientras que al mismo tiempo no aborda las causas subyacentes de la crisis de vivienda. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de las políticas a las que se refieren? Claro. Una de las políticas que ha sido criticada es el aumento de los impuestos a la compra de viviendas por parte de extranjeros. Algunos argumentan que esto afecta de manera desproporcionada a los británicos, que históricamente han sido uno de los mayores grupos de compradores de viviendas en España. Entiendo. Y esa crítica parece estar alineada con la narrativa de chivos expiatorios de la que hemos estado hablando. Es decir, que se está señalando a los compradores británicos y haciéndolos responsables de un problema que en realidad es mucho más complejo. Exactamente. Y también hay que tener en cuenta el contexto del Brexit. La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha creado tensiones y ha puesto de manifiesto las diferencias entre ambos países. Es posible que algunos vean la crítica a los compradores británicos como una forma de expresar frustración o resentimiento por el Brexit. Eso tiene sentido. La política y la economía, a menudo, están entrelazadas y es difícil separarlas por completo. Sin duda. Y creo que esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Es justo culpar a los compradores extranjeros por la crisis de vivienda en España? Esa es una pregunta compleja que probablemente no tenga una respuesta fácil. ¿Qué opinas tú? Bueno, creo que es importante analizar la situación con matices. Por un lado, es cierto que la demanda de viviendas por parte de extranjeros puede influir en los precios en ciertas zonas. Y también es cierto que algunos extranjeros pueden estar comprando viviendas como inversión sin intención de vivir en ellas, lo que puede contribuir a la escasez de viviendas disponibles para los residentes locales. Esos son puntos válidos. Pero por otro lado, también es importante recordar que la inversión extranjera puede ser beneficiosa para la economía española. Por supuesto. La inversión extranjera puede crear empleos, estimular el crecimiento económico y contribuir al desarrollo de infraestructuras. Sin embargo, el desafío es encontrar un equilibrio. Asegurarse de que la inversión extranjera beneficie a la economía española en general, sin perjudicar a los residentes locales. Ese equilibrio del que hablas parece ser la clave de todo este asunto. ¿Cómo encontrar la manera de atraer inversión extranjera sin exacerbar la crisis de vivienda? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y no creo que haya una solución fácil. Requiere una combinación de políticas inteligentes, una planificación urbana cuidadosa y una gestión responsable del mercado inmobiliario. Y probablemente también requiere un diálogo abierto y honesto entre todas las partes involucradas: el gobierno, los residentes locales, los inversores extranjeros y los expertos en vivienda. Totalmente. Abordar un problema complejo como la crisis de vivienda requiere un enfoque holístico. No se puede simplemente señalar con el dedo a un grupo y esperar que eso solucione el problema. Tienes razón. Buscar soluciones fáciles rara vez funciona con problemas complejos como este. Exactamente. Se necesita un análisis cuidadoso, diálogo y la voluntad de considerar diferentes perspectivas. Bueno, creo que hemos cubierto mucho terreno en esta inmersión. Hemos analizado la percepción internacional de Pedro Sánchez, las críticas a sus políticas de vivienda y la compleja relación entre la inversión extranjera y la crisis de la vivienda en España. Hemos considerado diferentes puntos de vista, analizado posibles sesgos y, lo más importante, planteado preguntas importantes. Preguntas que nuestros oyentes pueden seguir explorando por su cuenta. Al final, lo más importante es mantener un espíritu crítico, informarse y participar en debates constructivos. Exactamente. Y recordar que no hay respuestas fáciles a problemas complejos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya resultado informativa y estimulante. Hasta la próxima.